Buenas, saludos. Bienvenidos a Foro Chat Iberoamérica. Estamos en nuestro episodio de este año 2023, comenzando el mes de febrero. Hoy tendremos la grata visita de un amigo ya de muchos años. Nos conocemos ya de varios años trabajando en todos estos temas de la tecnología, innovación tecnológica social, tema inmobiliario y construcción. Fue parte de mi mentor inicial, quien me metió en todos estos temas de Protech. Siempre lo reconozco porque para mí es un amigo entrañable, y quienes hemos construido, a pesar de todas estas avatares que han pasado en estos últimos años, hemos construido, como estamos hablando, de comunidad, una comunidad que se ha ido acrecentando en toda Latinoamérica. Quien está aquí a mi lado, Andrés Leal, amigo desde Colombia y quien se conecta con nosotros en Foro Chat Iberoamérica, un café con civitillo. Esto es una fusión ahí que hicimos a partir de este año, una amena conversación. Andrés, ¿cómo estás? Saludos y bienvenido. Francisco, gracias por esa enorme introducción. Siempre es un placer verte y a los que están escuchando o viendo este espacio de aprendizaje y de conocimiento, pues les envío un saludo y gracias por la invitación. Andrés está, como dije, desde Colombia. Fue el iniciador de un espacio, de un proyecto, de un ecosistema en Colombia llamado Colombia Protech, y quien ha hecho historia, ¿no?, en todos estos temas de innovación tecnológica del sector real estate en Latinoamérica. Hoy emprende desde otros escenarios como Latam Protech Hub y su empresa, ¿no?, Triari, quien ha sido un baluarte desde Colombia y que ha podido exportar para toda Latinoamérica. Cuéntanos un poco de tus inicios, Andrés, y por ahí vamos conversando en esta amena conversación de unos minutos contigo. Bien, un poco a los que no me conocen, yo soy ingeniero civil, Francisco, igual que tú. Ah, no, tú eres arquitecto. Arquitecto, pero igualito, nos No, no, muy consideramos bien. casi colegas. Ingeniero civil, por cosas de la vida, Francisco, la vida me llevó a emprender hace ya 9 años. Los primeros 4 o 5 años de mi carrera trabajé en distintas áreas de la construcción, en vías, en consultoría, en estructuración de proyectos. Trabajé en construcción también, dirigiendo un par de proyectos aquí en Colombia. Y un día se me acabó el trabajo y decidí, creo que fueron las mejores decisiones que he tomado en mi vida, gracias a esa coyuntura que vivía cuando tenía 28, 29 años, de empezar a emprender. Entonces ya los últimos 9 años, Francisco, me he dedicado a solucionar problemas grandes a través de la tecnología, solucionarlos con la tecnología, principalmente a resolver problemas en el sector de los bienes raíces o de la construcción. Y curiosamente, mi tesis, Francisco, a los que no lo saben, porque esto sí no lo he contado en ningún otro espacio al que me invitan, Primicia, primicia. Es que Andrés siempre nos tiene primicia. Yo espero las primicias en este espacio. Vamos a ver. va, la premisa fue que esa tesis que yo hice, mi máster de Project Management y construcción, fue una tesis y era una tesis disruptiva porque mi asesor de tesis me dijo, pero ¿para qué te quieres meter en esa parte tecnológica? Nosotros no sabemos de eso. Y yo le dije, es que ese es el futuro. Pues mi tesis fue asociada a cuáles eran las tecnologías que podían mejorar la productividad en la construcción. Y con mucho gusto se las puedo compartir por LinkedIn, les puedo enviar el enlace Mm. para que la lean, vean un poco los hallazgos, cuáles son las tecnologías. Te estoy hablando de hace 5 años, cuando terminé la Imagínate. maestría, Francisco. O sea, ya ha evolucionado esto. Sin embargo, y es un poco lo que vamos a tocar hoy, en cómo la industria de la construcción ha venido despertando hacia entender que la tecnología es un vehículo que puede ayudar a mejorar mucho de la cadena productiva y logística de la construcción. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema. Excelente. Eso te lo cuento como anécdota porque cuando empecé a hacer mi tesis, quería hacer una tesis un poco sofisticada, pero me di cuenta que la mayoría de los constructores en Colombia no tenían datos para yo hacer mi tesis y me tocó reformular un poco mi hipótesis sobre qué tecnologías se podrían aplicar para mejorar la productividad o las líneas bases, los que son un poco más técnicos, las líneas bases de
productividad en un proyecto de construcción en su momento. Entonces, claramente seguimos viendo qué pasa en el ecosistema o de la industria de la construcción. Es una industria enorme, ahorita lo vamos a abordar, Francisco, con muchos rezagos, Ujú. con muchas barreras, pero sin duda con muchas oportunidades para emprendedores que han trabajado en la industria de la construcción, para emprendedores que están viendo una oportunidad, que han detectado un problema grande en la industria de emprender a través de la tecnología. Y seguramente esos emprendedores que hoy están viendo este video, un arquitecto, un ingeniero que vea esta sesión con Francisco, le va a cambiar la vida. Andrés, el panorama, ya sabemos mucho, lo hemos tocado, parte del COVID, el post-COVID y todo esto que está pasando, ¿no? Y las realidades latinoamericanas han estado cambiando, ¿no? Cada país tiene una realidad, por supuesto, pero hay una realidad común en Latinoamérica que en el sector construcción algunas veces nos tocamos, ¿no? Entre todos los que estamos en este tema como desarrolladores inmobiliarios, desarrollos constructores en cada una de nuestras áreas, ¿no? ¿Cómo ves esta realidad latinoamericana y cómo este tema, ¿no? El tema del día de hoy, ¿no? Tendencias tecnológicas en el área de la construcción realmente puede apalancar y apuntalar todo lo que venimos haciendo hacia un desarrollo económico, un desarrollo social, cultural, político en nuestros países. Te voy a dar unos datos, Francisco. Ujú. En los próximos años, la industria de la construcción se va a enfrentar a unos grandes retos y oportunidades. Se prevé, según el Foro Económico Mundial, que en los próximos 30 años la población va a aumentar a 2 billones. Hoy somos 8, vamos a llegar a 10 billones de personas Imagínate. viviendo en nuestro planeta. 10 billones. Lo que significa es que para esas nuevas 2 millones de personas vamos a necesitar satisfacer las necesidades de una población creciente. Eso significa que vamos a necesitar construir alrededor de, eso es una estimación, vamos a necesitar construir 13.000 nuevos edificios. Vamos a necesitar crear y desarrollar la infraestructura física para esos nuevos espacios de vivienda, de comercio, etcétera, etcétera. Y esto va obviamente a aumentar la demanda Claro. de espacios para vivir, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Y esto pasa en Latinoamérica y en todo el mundo, Francisco. Nos estamos enfrentando a una escasez de mano de obra calificada. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que esto está teniendo unos impactos, tanto en el entorno de los recursos que necesita el sector de la construcción y el impacto medioambiental. Entonces, en ese contexto, Francisco, Latinoamérica, nosotros como ciudadanos, el gobierno, los constructores, la cadena de valor de la construcción, vamos a enfrentar esos retos. Y cada vez va a ser más difícil acceder a esa mano de obra. Yo creo que uno de los retos, y como lo dije, va a ser las personas. En esta industria, Francisco, el ladrillo todavía hoy lo pegamos de manera artesanal. Sin embargo, hay otros que están viendo una oportunidad, y lo vamos a hablar más adelante, de usar la tecnología para que ya no haya una persona pegando un ladrillo, sino sean robots los que lo hacen, que pueden trabajar 24/7 sin parar todo el año. Y ahí es donde vamos a empezar a ver modelos de negocios disruptivos en la construcción, no solo en la construcción per se, sino en otras áreas de la construcción. Entonces, creo que los retos es cómo les damos más herramientas o mejores herramientas de productividad a los equipos, a las personas, cómo los formamos, cómo los educamos en ese proceso de transformación y de evolución de una industria artesanal a una industria más sofisticada y a una industria más productiva, que es el reto, y de eso se trata al final, como industria de la construcción, hacer proyectos en el menor tiempo posible, con el presupuesto que se destinó y no teniendo problemas de sobrecostos, que todos lo sabemos, con problemas de productividad, problemas en la construcción, entre otros.
Cuéntanos entonces un poquito de esas, ¿cuáles son esas nuevas tecnologías, ¿no? Tú has estado indagando, estás en varios foros, varios eventos, tuvimos la oportunidad de compartir a nivel educativo, ¿no? Académico, en estos días, semanas pasadas, ¿no? Entonces veo que siempre estás en esa onda, ¿no? Hablamos, en esa oportunidad hablamos de BIM, por supuesto, de Building Information Modeling, pero hay muchas otras, ¿no? Que están asociadas a la construcción y que pueden apuntalar y apalancar el sector. Cuéntanos entonces de estas tecnologías. Bueno, aquí sí me voy a extender, Francisco, porque los que están escuchando y viendo esto se van a emocionar de lo que les traigo hoy. No lo había compartido. Hace poquito, Francisco, sacamos las tendencias de PropTech en Ujú. América Latina en nuestro canal de YouTube en Triari. Lo pueden ir a ver y ver un Sí. poco las tendencias de PropTech. Pero va a ser un contexto, Francisco. Entonces, la industria de la construcción es una industria que está dentro de la sombrilla del real estate. Todo lo que veamos es real estate, pero antes de verlo, pues tiene que construirse. Entonces, la industria PropTech hoy es como la industria tecnológica más importante como industria, pero dentro de la industria PropTech, pues se conecta a la industria de la construcción, que es lo que llamamos el CONTEC, Construction and Technology. Bien, entonces, en ese contexto, Francisco, pues yo he venido viendo unas tendencias muy potentes en todo el mundo en términos de tecnología y te las voy a nombrar y si quieres hacemos las comentamos después de esto. Entonces, para que los que están viendo esto tomen nota, vamos con la primera, que es una de mis favoritas. La prefabricación de proyectos de construcción. Yo creo que ahí Francisco, una gran oportunidad en todo lo que es el manufacturing, en todo lo que son los prefabricados. Creo que facilita mucho el proceso constructivo, agiliza, puedes llevar en sitio o inclusive en el sitio puedes tener ya todo el material listo para simplemente armarlo y lograr unos volúmenes de eficiencia, unos términos de eficiencia increíbles para los proyectos. Creo que no funciona para todos los proyectos, eso es una aclaración, pero lo hemos venido viendo, por ejemplo, en infraestructura, donde, por ejemplo, ya uno puede ver vigas prefabricadas, columnas prefabricadas para puentes en infraestructura. Lo mismo estamos viéndolo a un nivel, a escala más pequeña en construcción de vivienda. Los invito, por ejemplo, Francisco, hay un caso muy importante de prefabricación y desarrollo inmobiliario, que es lo que yo llamo neodesarrolladores, donde el arquitecto Alfonso Medina, Francisco, vayan y lo investiguen en YouTube, tengo un podcast con él, Francisco, donde él muestra cómo con tecnología, pero en el proceso de construcción, él está usando ya eh, prefabricados para hacer mucho más rápido el proceso de construcción de una vivienda. Creo que ese es el futuro de la vivienda. En términos de volumen, creo que tiene unas dificultades, digamos, si queremos construir un ejemplo, un proyecto inmobiliario de 1.000, 2.000, 5.000 viviendas, creo que ahí hay unos retos, que todavía hay unos desafíos de cómo somos capaces de llevar esta tecnología a ese punto, pero creo que hay un caso de éxito. Los chinos nos han demostrado que sí se puede construir el manufacturing de manera rápida y en volumen. Vale la pena investigar esos procesos constructivos que han desarrollado los chinos. Ujú. En la pandemia construyeron un hospital, mega hospital en 2, 3 semanas, no sé. Sí, sí, rapidísimo, o sea, una cosa impresionante, ¿no? Y han construido en una semana un edificio de como de 10 pisos, una cosa así, o sea que sí, sí se puede. Y tú hablabas de los retos, ¿no? Y de este reto del manufacturing, y uno de los retos es la logística, ¿no? Entonces yo creo que si unimos otras tecnologías a este sistema, yo creo que podemos ahondar, ¿no? El tema de la logística es un reto. ¿Cómo somos capaces de cumplir con los tiempos? Ujú. ¿Cómo somos capaces de tener? Yo recuerdo que cuando me hiciste acordar, Francisco, cuando estuve dirigiendo mi último proyecto de construcción, yo tenía que fundir tal vez unos 200 metros cúbicos de concreto y yo hablando con la concretera, mira, necesito que me mandes los camiones a ciertas horas porque, bueno, yo ya soy un poco ignorante en estos términos, pero voy a tratar de acordarme, no me juzguen.
yo recuerdo mucho que pues, el concreto tiene unos tiempos, ¿no? De Sí, curación y entonces yo sabía que el concreto que me llegaba o en el ya, pues tenía que fundirlo, pero si tenía 20 camiones detrás esperando, ese concreto empieza a cambiar sus características, ¿no? sí. Por eso no me meto más en la parte técnica porque yo ya no soy, no conozco nada, no sé nada. Sí, Y ese tema logístico, creo que hay una gran oportunidad, Francisco, te voy a contar una anécdota. Conocí un emprendedor de Contec, es un emprendedor colombiano que está en México. Y nos reunimos, me mostró su modelo de negocio y es una aplicación de logística para concreto. excelente. Impresionante lo que están haciendo estos tipos en México con la aplicación. Creo yo que este va a ser un unicornio en los próximos años en Latinoamérica, una startup de Contec en el segmento de logística. Ujú. Impresionante lo que están haciendo estos tipos en México. Han venido volviendo súper eficiente a un nivel de eficiencia increíble, de alto estándar, el proceso de la entrega, el concreto de los proyectos de construcción, que es uno de los dolores en los proyectos de construcción y uno pierde plata, uno pierde tiempo Sí, esperando, ¿sabes? Cuando llega, por el ejemplo, cuando tienes que fundir varios metros cúbicos de concreto, no quieres que una mixer se te quede con el concreto ahí, ¿no? O sea, los que son ingenieros totalmente. y los que han estado en proyectos de construcción me entienden, estoy seguro que me entienden lo que les quiero Sí, decir. totalmente, totalmente. Cuéntanos de otras tecnologías donde tú crees que podamos irnos, ¿no? Y estamos irrumpiendo, Andrés. Vamos adelante. Vamos, la otra tecnología que veo como tendencia en construcción, en Contec, Francisco, es la automatización y los robots. Hay una imagen que me encanta, la pueden buscar en Google y quiero que te lo imagines, Francisco. Hay una imagen de Google de los primeros trabajadores en el Empire State. Ah, pues yo Ujú. aquí tengo una foto de Nueva York. Tienes Mira, acá ahí. tengo el Empire State. Sí, ahí está. Ahí lo tengo. Hay una foto en Google donde los trabajadores que están trabajando en los últimos pisos, hay una foto de esos trabajadores. Y es una foto que me encanta, Francisco, porque un artista hizo una transformación de esa foto de los trabajadores sentados en una viga Ujú. al aire libre en el Empire State. Y este artista hizo una transformación de estos trabajadores y lo sentó, dibujó sobre esa foto a trabajadores con robots. Mm. Y hoy ya estamos viendo robots que están trabajando dentro de los proyectos de construcción en distintas áreas. Hay robots inclusive que no necesariamente son mecánicos, sino que, por ejemplo, le ayuda a los trabajadores si están pintando. Tú sabes que este movimiento, por ejemplo, en pintura es Sí. desgastante para la persona. Es un tema de seguridad y un tema de salud. Entonces Ujú. hay robots que ya te ayudan, eso es un tema mucho más profundo, pero mecánicamente le ayudan al trabajador a que su espalda, sus brazos, el robot le ayude a poder hacer el trabajo o la mano de obra. Esto es súper potente. Creo que en temas de robótica vamos a ver muchos temas de seguridad dentro de las obras de construcción. Todos sabemos que las obras de construcción son peligrosas, más si no se cumple Con las normas. las normas de seguridad, las ISO, etcétera, etcétera. Y vamos a ver robots en temas de seguridad, vamos a ver robots en temas de colaboración para la mano de obra. La pregunta es, ¿me van a reemplazar? Si esto es una persona que está viendo esto por primera vez y se pregunta, oiga, ¿será que me van a reemplazar? No, si usted se adapta. Claro. No lo van a reemplazar si usted se adapta a, oiga, qué chévere, ¿será que yo puedo volverme una persona que aprende de los robots para comunicar información al proyecto? No lo sé. Entonces creo que el tema robots vamos a verlo muy fuerte. Hay un peruano, Francisco, el año pasado vimos hacia dónde se dirigía la construcción, hablamos de un tema con otros emprendedores en América Latina, invitamos a un peruano, ahorita no recuerdo el nombre, él está en Europa, Francisco, y construyeron un brazo de robot Ujú. que es capaz
pues ya hemos visto algunas impresoras 3D de concreto que son capaces de hacer casas a escala en menos de 24 horas. Hay un Claro. problema ahí que quiero comentar, Francisco. No sé si sabes, pero ahorita el problema que hay en los Estados Unidos con los homeless, con las personas que Ujú. viven en la calle, se está volviendo un problema grave. Entonces, la pregunta que me haría es, ¿puede la tecnología, puede los robots, pueden las impresoras 3D ser una solución para el problema de vivienda de estos ciudadanos en los Estados Unidos? Claro. La Es dejo más, ahí, investiguen. claro, ayer estaba viendo precisamente un artículo sobre eso y en Estados Unidos están ya precisamente trabajando en ello. Hay proyectos, hay empresa privada y empresa pública, obviamente, el sector público también, pero mucha empresa privada que está apuntalando hacia eso, hacia la inmigración que está empujando hacia Estados Unidos y no hay capacidad. Y muchas de estas soluciones se están dando a través de emprendimientos tecnológicos. Yo creo que por ahí vamos, por ahí va la cosa. Y el otro tema que abordamos, robótica, robots y automatización. Necesitamos empezar a automatizar muchos de los Sí. procesos. Logística es uno. El otro creo que es el tema de cómo empezamos a automatizar procesos repetitivos dentro de los proyectos. Ujú. Eh, Son algunas de las tecnologías. A ver, y para darle un contexto y los invito a que exploren más y estudien, no solo se queden con lo que yo les compartí hoy, exploren más, investiguen más. Hay más tecnologías que vienen ya hace muchos años trabajando en los proyectos de construcción, la realidad virtual, la realidad aumentada, la combinación del BIM y ver qué es lo que está pasando en campo, son algunas de las herramientas. Una de las terceras tendencias muy fuertes que estoy viendo en construcción, Francisco, es el Big Data y la inteligencia artificial. Este año es el año de la inteligencia artificial, todo el mundo está hablando de eso, Francisco. Todo el mundo está hablando del chat GPT-3 y de lo que la inteligencia artificial generativa puede lograr. Yo creo, voy a ser un poco pragmático acá, Francisco. Creo que estamos viendo hasta ahora las primeras olas de información, de colección de datos que pueden llegar a generar mucho valor con esta tecnología, con la inteligencia artificial. Pero para la industria de la construcción a mí me gusta ser mucho más fuerte y agresivo y creo que antes de llegar a la inteligencia artificial primero tenemos que entender que primero necesitamos volver nuestros proyectos de construcción, Francisco, escucha esto, laboratorios de innovación. ¿Qué significa volver un proyecto de construcción un laboratorio de innovación? Es que aprendamos de este proyecto, colectemos información relevante que nos permita a nosotros como constructores, contratistas, personas que trabajan dentro de la construcción, aprender de nuestros errores, colectar información de nuestros errores o de nuestras mejoras o nuestras lecciones aprendidas y usarlas para el siguiente laboratorio de innovación. Esas lecciones son muy potentes. Andrés, es que cada proyecto de construcción es diferente. Sí, cada proyecto de construcción es diferente. Pero la manera en que pegamos un ladrillo, fundimos el concreto, traemos los materiales a la obra, gestionamos el proyecto, las personas que participan en los proyectos son las mismas. Los arquitectos son las mismas personas. Entonces no hay excusa para no colectar información relevante que me permita a mí tomar decisiones para estructurar, modelar, diseñar un proyecto de construcción. Entonces yo creo que cuando hablamos de datos, de inteligencia artificial, de modelos predictivos, la primera pregunta que nos tenemos que hacer como dueños de empresas de construcción, somos contratistas o tenemos alguna actividad dentro del negocio de la construcción, Francisco, es ¿por qué quiero colectar datos? ¿Para qué quiero colectar datos? ¿Qué información yo necesito saber para yo ser un mejor contratista, un mejor constructor? No lo sé. Para eso es. Y la única manera de hacerlo es volviendo nuestros proyectos, laboratorios de innovación. Esa me parece una tremenda iniciativa, Andrés. Yo creo que por ahí van los tiros. Precisamente lo conversaba en el episodio anterior, muy relacionado, por supuesto, con BIM, con Building Information Modeling.
y precisamente los Lab BIM o BIM Labs son una realidad, ¿no? Yo creo que si incluimos las otras tecnologías, vamos a tener una riqueza inmensa donde podamos abordar cada una de ellas. Andrés, estamos llegando un poco ya casi al final. Vamos a ver las otras tecnologías que nos tienes por ahí bajo la manga. Vamos a ver, ¿qué La más nos última, tienes? la última. eh, Internet de las cosas, sin duda, todo lo que sea sensores, conectividad dentro de los proyectos de construcción, todas las tecnologías como los drones que participan dentro de la colección de datos, de imagen o video. La única manera de que podamos avanzar y ser mucho más ágiles en los proyectos de construcción va a ser a través de la Internet, del Internet de las cosas, IoT. Vamos a empezar a ver más empresas de tecnología aplicando el uso de sensores dentro de los proyectos. eh, y claramente toda esa información necesita de plataformas que ayuden al constructor o a los contratistas a ser mucho más eficiente, productivo el modelo de negocio. Andrés, esto me parece, sabes que lo estamos trabajando cada uno en su área, ¿no? Yo por mi lado, obviamente, muy hacia la parte de construcción, porque soy constructor. Y, eh, pero ¿cuáles son los retos que tengo realmente, ¿no? Para poderlo implementar, porque las tecnologías se están aplicando en muchos países, eh, algunos en Latinoamérica, pero mucho más en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Ya eso es algo normal en cada uno de los procesos de construcción. Pero nosotros como latinoamericanos nos inventamos otros retos. Entonces, ¿cuáles serían esos retos para que estas tecnologías terminen de calar y poderlas implementar? Yo te puedo decir, Francisco, que el gran reto, porque como tú muy bien lo acabas de decir, las tecnologías ya existen. El gran reto para las empresas de construcción, para las empresas de ingeniería, para las empresas contratistas en América Latina, va a ser uno solo, el talento, las personas. Las tecnologías ya existen Ujú, y creo, y esto es un estudio que hizo Autodesk, Francisco, que nos muestra que necesitamos empezar a traer nuevo talento, nuevos roles. No podemos seguir teniendo equipos tradicionales dentro de las empresas de construcción o ingeniería. Tenemos que atraer nuevo talento, nuevas personas que nos traigan nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas formas de construir, nuevas formas de diseñar, nuevas formas de estructurar proyectos. Necesitamos ese tipo de personas. Entonces, dentro de este concepto que lo hemos venido viendo, por ejemplo, se habla mucho en LPD, en Lean Construction, Project Delivery. En el Project Delivery hablamos de los equipos multidisciplinarios. Entonces, el equipo multidisciplinario tradicional es el ingeniero, los expertos de energía, de redes, ¿no? Cada uno es un experto. Pero en el mundo tecnológico, Francisco, en el mundo de los datos, hay otro tipo de expertos. ujú. Entonces creo que la gran barrera, el gran reto para las organizaciones va a ser cómo creamos equipos multidisciplinarios donde ya participan personas de tecnología, personas que conocen de datos, personas que conocen cómo hacer el procesos de manufacturing o producción en serie o escala, por nombrar alguno. O, por ejemplo, nuevos roles. Un diseñador que sepa cómo automatizar dentro de un proyecto de construcción, un experto que conozca de robótica y automatización, un experto en data analítica, un experto en ensamblaje, en manufacturing, como lo dije anteriormente, expertos en innovación e integración de los proyectos. Y esto va a empezar a generar un enorme potencial dentro de las organizaciones. Al final es una inversión. Las Sí. personas necesitamos invertir en innovación en las empresas, cómo podemos hacer las cosas más rápidas, más eficientes, que generen mejores resultados, mejores retornos en las empresas. Y son algunos de los retos, y creo, como lo dije antes, Francisco, es el reto que se enfrenta la industria tradicional. Si usted es un dueño de negocio, ese es el reto que usted enfrenta. Las personas. Más allá Ujú. de la tecnología, las personas que son las que van a gestionar estos vehículos tecnológicos. Andrés, encantado de tenerte. Ubíquenlo en todas las redes sociales, @soy Andrés Leal, un amigo ya de varios años. Como dije,
y siempre lo comento en todos los espacios. Andrés es mi amigo, porque nos hemos construido una amistad a partir de todos estos conocimientos que hemos tenido. Y para mí realmente es un placer tenerte hoy acá en este inicio del año 2023, comenzando ya el mes de febrero, en el tercer episodio de Foro Chat Iberoamérica y un café con Civitillo, que lo tenemos aquí los dos logos, y que este ha sido un renacer de todos estos que estamos haciendo, y precisamente tenerte a ti en este inicio para mí es importante. Brevemente, un mensaje final a todas nuestras personas que nos siguen semana a semana. En la transformación de todos los sectores económicos, Francisco, estamos viviendo una disrupción. Estamos en un año complejo, tasas altas de interés, inflación, política, pero para los dueños de negocio, para los empresarios, para los equipos, las personas que están viendo hoy esta sesión, Francisco, mi invitación es a abramos la mente, cambiemos la manera de pensar. No importa cuántos años llevemos en el negocio, no importa cuántos años llevemos construyendo, el mercado está cambiando. Por eso dije, vienen 2 billones de personas en los próximos años en el mundo y necesitamos edificios, necesitamos infraestructura. La pregunta es, ¿podremos construir esa infraestructura? ¿Tenemos las personas? ¿Tenemos la tecnología para hacerlo? ¿Tenemos los márgenes para ser rentables en los próximos años? ¿O simplemente vamos a hacer un negocio más que en los próximos años llegó alguien que supo hacerlo más rápido, tiene la tecnología, tiene las personas y nos saca del mercado? La invitación es a abrir la mente, a adaptarnos, a aprender todos los días, Francisco, y lo más importante, al mercado, escuchar a los clientes y escuchar a los usuarios. Excelente. Gracias, Andrés. Un placer. Gracias a todos los que nos siguen semana a semana. Estamos ya próximos a nuevas cosas en todo esto. Estoy seguro que Andrés nos va a acompañar prontamente en otro episodio mucho más adelante de Foro Chat Iberoamérica y un café con Civitillo. Andrés, agradecido por estar estos minutos con nosotros. Y bueno, nos vemos este próximo jueves. Seguro que tendremos otro invitado y hablando también de innovación, tecnología y todo esto que tiene que ver con el sector real estate y el sector construcción. Agradecido a todos ustedes. Un abrazo.